En este video te enseñaré a hacer la granja de caña de azúcar más fácil de hacer cuando vas empezando un mundo, porque casi no utilizas redstone, así que prepara los materiales que ves en la pantalla y comencemos. Lo primero que debemos hacer es venir hacia donde queramos hacer la granja y comenzar a contar 14 bloques hacia la derecha. Llevaríamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora vamos hacia enfrente 3 bloques más, justo así, y completamos este cuadrado o más bien rectángulo por aquí, justo así. Del lado derecho ponemos 2 más y del lado izquierdo 2 más. Ahora a partir de aquí contamos 4, que sería hasta aquí, quitamos estos 2 y como ven aquí también hay 4. Ahora entramos por aquí y vamos hacia la izquierda, ponemos aquí cofre doble y del otro lado también cofre doble. Subimos y en el cofre de la derecha debemos de colocar una tolva, justo así. Y por el otro lado también una tolva justo arriba de este cofre. Ahora esta tolva la subimos uno más y vamos hacia la derecha para terminar como este techo de tolvas justo hasta aquí. Esta de aquí arriba del cofre también la subimos y continuamos por todo este techo justo así. Ahora venimos por aquí de nuevo y mirando hacia la tolva debemos de agacharnos y colocar una losa baja justo ahí y también ahí, y ya completamos todo este techo de losas justo así. También por aquí nos podemos agachar y justo en este hueco colocar la losa que nos faltaba. Ahora tenemos que venir por una esquina y subimos 3 bloques de esta esquina y aquí adentro debemos de poner 3 bloques más de cristal. Y rodeamos todo esto justo así, siempre dejando estos 2 bloques de espacio. Entonces continuamos por aquí con cristal, por aquí subimos esta esquina y por aquí más con cristal, y todo esto lo debemos de subir de cristal. Simplemente vendríamos por aquí y lo subiríamos de cristal. Por todo esto de aquí, también la esquina, aquí estos 2 de cristal, esta esquina la subimos y aquí más cristal. Ahora bajaríamos por aquí y en estos 2 colocamos cristal y aquí tenemos nuestra entrada para entrar hacia estos cofres y aquí es donde vamos a recoger todo. Por aquí adentro lo podemos iluminar o con glowstone, justo así, haciendo un diseño que nos guste, o también con antorchas por aquí en las paredes. La forma de que ilumine no va a afectar para nada la granja, pero más arriba sí, así que aquí no importa cómo decoren con su iluminación, siempre y cuando esté iluminado para poder acceder a los cofres sin peligros. Ahora lo que debemos de hacer es subir estas esquinas uno más, todas las esquinas, por aquí uno más, y colocar escaleras justo así, viendo hacia enfrente. O sea, aquí desde el centro de la granja, viendo hacia enfrente, debemos de colocar las escaleras, justo así. Y nos queda todo esto rodeado. Ahora debemos de colocar agua en todas y cada una de las escaleras, también por aquí y también por todas estas escaleras de aquí. Justo así. Esta forma de colocar el agua es más fácil y más rápida que si pusiéramos de una vez los bloques que van aquí en medio. Entonces ya una vez cubrimos todo de agua, todas las escaleras, rectificamos que todas estén con agua o waterlogueadas. Pondríamos arriba de todas las tolvas uno de lodo, justo por aquí. Y justo así. Entonces ya tendríamos todo nuestro borde de escaleras waterlogueadas y por dentro todo lleno de lodo. Ahora lo que vamos a hacer es venir hacia las esquinas y subir 2 bloques más en todas y cada una, justo por aquí así. Y en la parte de abajo, en el bloque de abajo, arriba de las escaleras debemos de colocar cristal, justo por todo alrededor. Por todo esto justo así. Y arriba de cada cristal debemos de colocar pistones, arriba de todos y cada uno de estos cristales. Estos de las orillas no importa si van con pistones o no, pero me gusta ponerlas para que se vea más bonito estéticamente, que se vea continuo toda la construcción. Ahora venimos hacia cualquiera de los lados. Por ejemplo, yo elijo el de la izquierda y en el pistón de la derecha, justo el de aquí, debemos de colocar detrás de él un bloque de apoyo para poder aquí colocar un observador arriba del pistón viendo hacia adentro de la granja, y ya podríamos quitar este bloque de apoyo. Justo así nos debe de quedar. Vendríamos del otro lado y también en el pistón de la derecha debemos de colocar detrás de él un bloque de apoyo y arriba del pistón debemos de colocar un observador, justo así. Este bloque de apoyo ya lo podemos quitar y ahora todo esto lo rodeamos con bloques sólidos. Justo por aquí todo lo rodeamos con bloques sólidos y detrás de los observadores debemos de colocar un bloque sólido extra, justo así. Todo esto por aquí, justo hasta acá, y también colocamos un bloque sólido justo detrás del observador y ya podríamos ir colocando nuestra caña de azúcar justo por aquí, todo arriba de los bloques de lodo y listo. Ahora venimos por ejemplo al observador de la derecha y la forma de acomodar la redstone es bastante simple. Solamente debemos de colocar uno arriba de este bloque y por aquí así, y lo seguimos todo hacia la izquierda justo hasta aquí. Venimos hacia este observador, colocamos gotita de redstone arriba del bloque que está detrás del observador, uno arriba del observador y la continuamos por aquí hacia la derecha justo hasta aquí. Ahora debemos de colocar el techo de la granja. Debemos de agacharnos y viendo si esa gotita de redstone debemos de colocar un bloque sólido. Este bloque sólido es lo que nos va a servir de apoyo para lo demás. Colocamos aquí 3 bloques más para que nos deje un 2×2 y con glowstone o con cualquier otro bloque que ilumine, puede ser cualquiera de aquí, sea lantern, pueden ser también de estos copper bulbs pero prendidos, o también las frog lights, hasta la shroom light. Todos esos bloques funcionan. Por aquí colocamos 4 de nuevo
colocamos ahora 4 de glowstone, colocamos 4 bloques sólidos, 2 más de glowstone y 4 bloques sólidos extra, justo así. Y como tal, un módulo de la granja ya estaría totalmente funcional. Ya simplemente sería esperar a que la caña de azúcar crezca lo suficiente para llegar hasta ese observador y todos los pistones se encienden. Lo mismo de este lado. En cuanto esta caña de azúcar crezca lo suficiente para alcanzar este observador, todos los pistones de este lado se encienden. Y ahora voy a enseñar cómo hacer la granja, pero con un sistema de recogida por hielo, no simplemente por aquí con los cofres. Ahora, para la misma granja, pero con un sistema de almacenamiento guiado por caminos de hielo, debemos de subir un bloque más por aquí y arriba de este bloque comenzar a hacer la estructura inicial de la granja, que era un 14 por 4. Entonces hacia acá avanzamos 14 bloques, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por aquí 3 más para así hacer 4 y por aquí simplemente cerramos este rectángulo. Subimos por aquí con bloques de apoyo y todo esto lo debemos de cerrar, todo esto de aquí adentro, justo así. Ahora, como ya seleccionamos el cofre de la derecha, debemos de dejar aquí un bloque a la derecha vacío, justo así. Y del otro lado también debemos de dejar un bloque vacío en el de la derecha. Ahora, a partir de este bloque vacío debemos de colocar un bloque extra hacia arriba, justo así, y un bloque hacia nosotros, justo así, y así nos quedaría. Y ahora, una vez hecho esto, debemos de venir por aquí, colocar un observador en este bloque de aquí para hacer como esta L y que aquí en este espacio quede el bloque vacío. Dejamos un bloque de espacio, colocamos otro observador mirando hacia acá y a partir de este bloque debemos de colocar un comparador y después un repetidor a 3 ticks de delay. Entonces este sería 1, 2, 3, justo así. Como ven ahí dice delay 3. Ahora detrás de este observador debemos de colocar un pistón pegajoso y aquí al lado del pistón pegajoso debemos de colocar un bloque sólido. Y ahora haríamos lo mismo por aquí. Colocamos bloque sólido arriba hacia la izquierda y en el bloque que está hacia nosotros debemos de colocar arriba también otro bloque sólido. Por aquí colocamos un observador para hacer esta L con este espacio aquí. Dejamos un bloque, colocamos otro observador, venimos hacia ese bloque y viendo hacia adentro de la granja debemos de colocar comparador y repetidor a 3 ticks, justo así. Colocamos un pistón pegajoso mirando hacia ese observador y un bloque justo al lado del pistón. Y ahora en estos 4 bloques debemos de colocar simplemente bloques que iluminen. Y lo que va a tirar los ítems hacia los caminos de hielo ya estaría listo. Simplemente tendríamos que venir por aquí, bajar un poco hacia acá y en este bloque que está vacío debemos de colocar un soltador, justo así. Nos tiene que quedar este bloque vacío. Y lo mismo por el otro lado, vendríamos hacia acá, rompemos un poco por aquí hasta llegar a este espacio de aquí, colocamos soltador mirando hacia abajo y ya podríamos reparar todo este camino de aquí y también este otro de aquí. Y vendríamos hacia este lado donde pusimos el bloque para poder subir y subiríamos las paredes 3 bloques más, justo como decimos antes. Vendríamos por las esquinas, subimos 3 bloques, hacia estas 2 esquinas y subimos 3 bloques y por aquí en medio de todo esto debemos de colocar cristal, justo así. 3 de cristal, solamente por las paredes de toda la granja. Entonces esto lo continuaríamos simplemente por aquí con cristal, por aquí en estos 2 y por aquí en todo esto, justo así. Ahora aquí adentro deberíamos de venir, colocamos una tolva arriba del soltador y otra tolva arriba de este soltador. Y por todo esto colocamos losas bajas. Es importante que sean losas bajas por todo esto de aquí. Ahora nos subiríamos en cualquiera de las tolvas, continuaríamos esto y continuaríamos todo este camino de tolvas conectada hacia esa. Justo así, lo mismo de este lado, subimos una tolva extra y conectamos todas las tolvas justo hacia esa de allá, justo así. Y ahora en todas las esquinas debemos de subir 3 bloques más, justo así. También por aquí 3 bloques más y 3 bloques más. Ahora en el medio de la granja debemos de venir por todos los bordes y colocar escaleras justo mirando hacia el exterior de la granja, justo así como le hicimos antes. Vendríamos por todo esto y colocamos escaleras, que ninguna nos quede de otro modo que no sea así, por estas 2 y también en todas estas de aquí, justo así. Y en cada escalera debemos de colocar agua por todo esto, justo así, y también en todas estas las llenamos de agua, justo así. Ahora ya en medio y arriba de las tolvas debemos de colocar lodo. Simplemente nos subimos aquí a las tolvas y colocamos el lodo que nos haga falta por todo esto, justo así. Pondríamos arriba de las escaleras cristal y arriba del cristal pistones. Por aquí podríamos dejar uno para subir y colocar este pistón y ya podríamos poner toda nuestra caña de azúcar. Vendríamos hacia el pistón de la derecha y con bloques de apoyo colocaríamos uno detrás de ese pistón y un observador mirando hacia adentro de la granja. Quitamos este bloque de apoyo y venimos hacia el otro lado. En el pistón de la derecha detrás colocamos bloque de apoyo y arriba del pistón un observador mirando hacia la granja. Y ahora rodeamos todo esto arriba de los pistones y detrás de este observador
con bloques sólidos, justo así por todo esto, detrás del observador, y por aquí rodeamos con bloques sólidos. Y para la redstone es igual, arriba del bloque que está detrás del observador colocamos una gotita, continuamos por el observador hacia enfrente y por todo esto de la derecha, justo así. Ahora volteamos hacia el otro observador, colocamos una gotita de redstone en el bloque que está detrás del observador, uno arriba del observador hacia enfrente y continuamos por todo esto, justo hasta aquí. Y ahora por el techo es lo mismo, venimos aquí a esta última gota de redstone, colocamos agachándonos un bloque sólido, 3 más para hacer este 2×2, colocamos ahora 2 de glowstone o bloques que iluminen, colocamos 4 bloques sólidos, 4 de glowstone o bloques que iluminen, 4 bloques sólidos, 2 de glowstone o bloques que iluminen y 4 bloques sólidos, justo así. Y la granja de nuevo ya estaría terminada. Y ahora para hacer los caminos de hielo simplemente tendríamos que venir por aquí en este bloque que está justo aquí. Bajamos uno más y rompemos justo hasta llegar a donde está nuestro soltador. Vendríamos por el otro lado y lo mismo. Aquí donde está el soltador debemos de romper estos bloques justo hasta llegar a donde está arriba el soltador. Y según cómo nosotros querramos hacer los caminos de hielo, podríamos dejar más o menos por aquí. Por aquí podríamos romper simplemente, o por aquí dentro todavía de la granja, o más hacia afuera de la granja. Eso ya es decisión de cada quien. Pero ahora ya vendríamos con hielo. Yo le recomiendo que sea hielo azul, pero también puede ser hielo compacto. Puede ser cualquiera de estos dos, hielo azul o hielo compacto. Yo le recomiendo el hielo azul porque transporta más rápido los ítems. Vendríamos por aquí y colocamos hielo por todo el camino que querramos recorrer con los ítems. Simplemente por aquí y listo. Y por aquí simplemente con cristal podríamos cerrar todo esto. También por aquí y todo el camino de hielo, justo así. También por aquí en estos y por aquí cerramos el camino de hielo. Por aquí justo así. Y justo por aquí en medio podríamos romper dos, justo así. Y colocamos unos cuantos cofres por aquí. Unas tolvas conectadas a esos cofres y listo, ya cerramos esto. Ahora sí, para hacer los flujos de agua de manera correcta, lo que deben de hacer es, con placas de presión, siempre deben de cortar el flujo de agua, siempre con placas de presión, porque lo he hecho con losas y a veces me da errores. Por eso les recomiendo siempre placas de presión. Por ejemplo, por aquí deberíamos de venir hacia acá abajo y siempre, siempre, siempre colocar agua donde esté algún soltador. Siempre, no en medio, no por aquí en este lado, no. Siempre debajo del soltador, siempre. Entonces vendríamos por aquí, ya podríamos cerrar esto por aquí así y esto así. Ahora, para hacer las curvas debemos de tener aquí nuestra curva y al menos uno más, y en el siguiente colocaríamos la placa de presión justo así. Y ya continuaríamos después de la placa de presión uno de agua. Pero por ejemplo, como aquí ya no necesito más agua, simplemente podría quitar esta agua y ya. Ahora veníamos por acá y como les dije hace rato, debemos de colocar agua siempre por debajo del soltador. Por ejemplo, ese está un bloque más hacia allá, por lo tanto nos va a cambiar el flujo del agua o cómo está distribuido. Pero siempre yo le recomiendo colocar el agua debajo de donde hay soltadores. ¿Lo podríamos colocar aquí? Sí, pero me ha dado errores. Como que los ítems terminan quedándose como a la mitad de todo el recorrido de hielo. Por eso yo siempre le recomiendo colocar el agua justo debajo de donde está el soltador. Por aquí simplemente cerramos y listo. Ya el agua vendría hacia acá. Como les dije, las curvas siempre van a dejar uno más y colocamos placa de presión. Siempre en las curvas así. Y esto ya estaría terminado. Ya están las dos maneras de hacer esta granja. Con cofres aquí adentro como de la manera tradicional, o también con un sistema que avienta todos los ítems por corrientes de agua. Justo así. Lo mejor de este diseño es que es totalmente modular. Por ejemplo, podríamos hacer otra granja más aquí. Y para eso, ¿cómo se hace? Para hacer más módulos simplemente tendríamos que venir por aquí. Dejamos 2 de espacio y comenzaríamos a hacer de nuevo el 14×4 justo por aquí. En cualquiera de las dos maneras de hacerla, la tradicional y la de caminos con agua. Por aquí simplemente vendríamos hacia acá, dejamos 2 y comenzaríamos a hacer lo demás. El 14×4 justo por aquí. No solamente se puede expandir hacia los lados, sino también hacia enfrente. Para eso simplemente debemos de dejar un bloque y por aquí comenzaríamos a hacer 4×14 justo hacia allá. Y así se expandiría la granja esta. Y si lo hacen de manera correcta, siempre poniendo en el de la derecha el soltador, está perfectamente alineado y no estorba esta corriente de agua con la siguiente de aquí. Por aquí simplemente le pondrían su placa de presión y simplemente continuamos por todo esto justo así. Y también por aquí simplemente lo continuamos y como ven no interfiere. Y de hecho esta es la mejor opción porque así todos los ítems van a correr en la misma dirección. Si lo quieren expandir hacia la derecha, lo mismo, nunca les va a estorbar. Quedaría hasta acá el soltador
conectaríamos hacia acá los caminos de agua y también quedarían por aquí el camino de agua que vendría del soltador de la derecha. Entonces todo este diseño está perfectamente pensado para que sea modular. Y al final les dejaré un video de cómo queda la granja con más módulos hacia su izquierda y derecha y también hacia enfrente. Y por ejemplo así podría quedar todos los módulos conectados entre sí. Por aquí debajo están todas las corrientes de agua que llevan los ítems. Les digo que es mejor conectarlas justo así y que por este lado estén las corrientes guiando los ítems hacia el centro. Por aquí un pequeño elevador y ahí arriba tengo un almacén. Todo este diseño fue ideado en directo y este diseño está dentro del servidor del canal, que todas las granjas se han ido diseñando en directo y también construido en directo. Así que no olviden que hacemos directos todos los días. Ahí pueden entrar y también preguntarme sobre alguna granja, cómo se hace algún mecanismo o cualquier otra cosa que tengan duda de Minecraft. Y cada módulo de estos me produce aproximadamente un stack por hora. Todos y cada uno conectados me producirían en total 21 stacks por hora. Así que entre más módulos quieran, más grande tiene que ser el almacén que vayan haciendo. Y eso sería todo por el video de hoy. Si este tutorial te sirvió y harás la granja en tu mundo, no olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario con más granjas que te gustaría ver en el canal. Recuerda que hacemos directos diarios por YouTube, así como videos cada martes. Nos vemos en el siguiente video o directo. Adiós.